Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy de procesamiento de imágenes. Hoy vamos a ver qué es flujo óptico. Primero, antes que nada, vamos a iniciar con el problema de alineación entre imágenes. Entonces, tenemos, por ejemplo, la imagen A, esta imagen de la casita, y queremos mirar cómo hacemos para hallar una transformación. Puede ser una transformación de homografía, puede ser una rotación seguida de una traslación, o pues simplemente una traslación. Sí, lo podemos hacer mucho más fácil. En caso de que nuestra casita se encuentre totalmente alineada, solo que la única diferencia es que pues, se encuentra corrida o desplazada con respecto a la imagen original, con respecto a esta. Entonces, alguno de estos modelos me va a servir para poder hallar pues la relación que hay entre la imagen A y la imagen B. Bueno, entonces, la pregunta sería, ¿cómo alineamos esas dos imágenes automáticamente? Y las respuestas pues se resumen a dos. Hay dos aproximaciones bastante comunes para esto. La primera es un alineamiento basado en características, en las cuales yo encuentro un emparejamiento entre las imágenes para después calcular un alineamiento entre las imágenes. Ya les voy a mostrar entonces cómo sería. Primero, yo tomaría, por ejemplo, los bordes. Vamos a ver en nuestra siguiente clase que efectivamente los bordes son buenas características a tomar. Tomo un borde, tomo otro borde acá. Después lo que haría es buscar esta característica de la imagen A en la imagen B y pues alinearla con respecto a esa. Y después pues buscar esta segunda característica de la imagen A en la imagen B y pues en este caso hacer la alineación basado en estos dos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tomaría eh, este punto como una base y el siguiente punto como la otra y ya en teoría debería poder llegar a una alineación, ¿no? Obviamente mientras más puntos tome, mejor va a ser la alineación, porque tengan en cuenta ustedes que en este caso pues la imagen es de un objeto en dos dimensiones, esta casita que está acá, pero si tengo un objeto en tres dimensiones, pues algunos de esos puntos se van a ocultar por rotaciones en el objeto. Por ejemplo, si yo roto mi cara, ya no se me van a ver las orejas, o no se me van a ver una de mis dos orejas. Y claro, si roto la cara hacia la derecha, la oreja derecha se va a ocultar por mi mismo rostro. Entonces ya no podría ser pues el emparejamiento basado en esos puntos, sino me tocaría utilizar otros, ¿no? Esto se mantiene siempre y cuando pues no haya cambios grandes sobre objetos a los cuales yo le estoy intentando dar características. Para objetos 2D ven ustedes que no hay problema, pero para objetos 3D pues ya va a haber más problemas a la hora de alinear las imágenes, ¿no? Por el hecho que les comentaba de la ocultación que pueden llegar a tener los puntos en tres dimensiones. Siguiente es haciendo un método directo, haciendo un alineamiento basado en píxeles o en regiones, en las cuales yo voy a buscar por el alineamiento en el que la mayoría de píxeles pues correspondan. O sea, es hacer algo como lo estamos haciendo con las características, con los puntitos sobre la imagen, solo que ahora lo vamos a hacer sobre toda la imagen. Entonces, esta de aquí corresponde en esta vista. Entonces, tomo alguna métrica que me diga, que me tome esta imagen, me la ponga aquí encima y vaya buscando si sí corresponde o no, haciéndole diferentes rotaciones, traslaciones en ambos ejes a mi imagen y voy poniendo, por ejemplo, este eje acá. Yo miro diferentes traslaciones hasta que yo encuentre efectivamente la rotación de la imagen original, una rotación R, por ejemplo, y una traslación podemos llamarla una traslación T, que me deje mi imagen A perfectamente alineada con mi imagen B. Esto lo tenemos que hacer con respecto a una métrica. Entonces, ahí se me vuelve un problema de búsqueda, ¿no? En la cual yo tengo que buscar diferentes vistas para pues, que mi problema funcione. Ya cuando funcione, pues bien. Este alineamiento directo, entonces vemos que va a ser algo parecido a lo que vamos a utilizar hoy, pero este alineamiento directo tiene el problema de que pues, puede llegar a ser computacionalmente muy pesado. Ya vamos a ver, la aproximación más simple es utilizar fuerza bruta.
Fuerza bruta implica que, pues, al yo no tener una, un algoritmo pues definido para saber qué debo hacer sobre mi imagen. Por ejemplo, si está en la imagen de la casita original y tengo también otra imagen de una casita, vamos a ponerla en otro color, por ejemplo azul. Entonces tengo una imagen de la casita, la cual se encuentra algo rotada, digamos esta. Entonces, pues yo debería tomar alguna métrica que me diga qué tan alejada está la casita azul, que es la imagen A, de la casita negra, que es la imagen B. Entonces, esa métrica usualmente pues, puede ser una diferencia cuadrática, SSD, Square, Sum of Square Difference, suma de diferencias cuadráticas, o hay otra que también se utiliza mucho que es la SAT, que es la suma de diferencias absolutas, Sum of Absolute Difference. Eh, la, la correlación o la correlación normalizada también se suele utilizar. El edge matching no es más que tomo las imágenes, vemos las imágenes de las casitas, utilizo algún algoritmo de búsqueda del gradiente, de búsqueda pues de entre comillas los bordes. Acuérdense que los bordes es una umbralización sobre el gradiente, sobre las imágenes de gradiente que ya vimos cómo hallarlo utilizando diferentes operadores, Priwitz, OL, etcétera. Entonces hago lo mismo, solo que la diferencia ya no la saco sobre las imágenes, sino sobre las imágenes de gradiente. Y en general hay bastantes métricas que me dicen, está el coeficiente de correlación, la correlación normalizada. Bueno, hay varias métricas que me dicen que también emparejaste una imagen con otra. Vean ustedes el matching template o los métodos de búsqueda de plantillas que hay en OpenCV. Entonces ahí van a encontrar varias métricas relacionadas con el problema que estamos viendo. Bueno, pero entonces la fuerza bruta o la búsqueda exhaustiva implica lo siguiente, implica que yo defina una traslación, supongamos que la casita ya no se encuentra así, sino se encuentra totalmente emparejada. Entonces esta es mi casita original, ahí está, y pues yo la quiero buscar, pongámoslo en otro color, por ejemplo en rojo. Listo, entonces yo tengo aquí otra imagen de otra casita que se encuentra trasladada, no más, solamente trasladada, no va a tener rotaciones por ahora para no complicar el problema. Y yo tendría que suponer entonces una distancia de traslación t. Está en un eje y pues otra es tx y traslación y, por ejemplo acá. Entonces yo voy a suponer que debo trasladarla tantos píxeles a la derecha y tantos píxeles hacia abajo para que las dos imágenes de las dos casitas correspondan, ¿no? Entonces eso es lo que yo estoy haciendo acá. Primero defino una traslación en X, después defino una traslación en Y. Voy a poner unos valores de inicio y unos valores de fin. Por ejemplo, yo puedo decir desde menos 5 píxeles hasta más 5 píxeles en X y de menos 2 píxeles a más 2 píxeles en Y. Entonces, y defino también un step, ¿no? Pues este step, supongamos que es una unidad, o sea, lo va a hacer píxel a píxel. Y hallo yo una métrica, comparo la imagen 1 con la imagen 2 trasladada y tomaría entonces el valor para el cual esa métrica es menor o mayor, o sea, en general, el mejor valor de la métrica. Hablo de menor porque no necesariamente todas son diferencias, ¿no? Esta es una diferencia, el SAT es una diferencia, el edge matching, dependiendo también de la métrica, puede ser una diferencia, pero las métricas basadas en correlación, pues debería yo hallar en vez del mínimo el máximo, ¿no? Una correlación es máxima cuando tengo un emparejamiento bien entre las dos imágenes. Bueno, entonces haría el for, aquí sacaría cuál es el que me da mejor alineamiento según mi métrica y tomaría entonces ese T como el T que me alinea de una manera óptima según mi métrica las dos imágenes. Sin embargo, pues aquí hay varios problemas, ¿no? ¿Qué pasa primero si yo tengo una imagen muy grande y yo quiero buscar, por ejemplo, en una imagen muy grande, digamos una imagen de 4K, una imagen pequeñita? Por ejemplo, que yo esté buscando una imagen de un partido de fútbol, el balón. Entonces,
pues supongamos que el balón, voy a ponerlo en otro color. Supongamos que el balón está en azul, entonces yo quiero buscar este balón que está acá. El problema que tendría entonces es que la ventana de búsqueda se me vuelve muy grande, ¿no? Y eh, supongamos que yo quiero buscar el balón con una resolución subpíxel. Entonces ya los saltos no es de a uno en uno, sino digamos de a 0.5 en 0.5, porque quiero trabajar utilizando medio píxel. Corro la ventana solamente medio píxel, obviamente me toca interpolar y pues los saltos se vuelven muy pequeños y las distancias de comparación se me vuelven muy grandes, por lo tanto este algoritmo de acá crece pues con respecto a la relación entre step y pues x0 y la distancia que entre 0 y x1, ¿no? Así que lo que pasa si el step es muy grande es que este algoritmo se vuelve muy lento, porque yo debo buscar en ventanas grandes, ¿no? Ahora, compliquémoslo un poquito más. ¿Qué pasa si se quiere buscar sobre algo más complicado sobre, por ejemplo, sobre una matriz de demografía? Entonces, sobre una matriz de demografía, acuérdense que me define una, ahí está, una transformación entre plano a plano, de algún plano de origen a algún plano de destino, y pues está ahí siempre es uno, y tendría entonces 8 parámetros que optimizar. Se me vuelve un problema bastante complicado. Es un problema que a la larga va a tener una complejidad computacional de ON a la 8, no ON al cuadrado como lo tenía antes, no acá, en el cual yo tenía una cantidad de comparaciones ON al cuadrado y esto pues crecía con respecto a la cantidad de, bueno, la diferencia entre x1 y x0 y los step y y1, y0 y los step, ¿no? Este, a pesar de que es complicado, no es tan complicado como un problema de ON a la 8, en el cual yo tengo que definir una inicial, una final y un step. Y este step ya no va a cambiar, ya no va a ser entero, ya va a ser un step mucho más pequeño. Por ejemplo, decir que A0 empieza en 0 y termina en 10 y tengo un step de 0.01. Entonces esto ya se me vuelve un step bastante grande. Calculen ustedes cuántos puntos debo hallar solamente para optimizar A y ahora dupliquen eso en B, en C, en D, en E, en F, en G y en H. Tengo 8 parámetros que optimizar con un algoritmo de fuerza bruta. Esto casi que se vuelve ridículo, es un algoritmo demasiado pesado para poder optimizarla así que pues en la práctica esto aquí no se hace. Las variables son muchas y pues lo otro, no todas las combinaciones son matrices de demografía válida. Si quieren busquen en este momento en Wikipedia cuáles son las propiedades que debe tener una matriz de demografía y verán ustedes que en nuestro caso no se cumple. No se cumple definitivamente para todas. Bueno, entonces esta aproximación no es realista. Una búsqueda de complejidad computacional en Bcode Notation o n a la 8 porque esto crece con respecto a la 8 y con respecto a n, donde n es pues el tamaño de mi step size eh, dividido la diferencia entre las x que yo quiero buscar. Entonces eso es prácticamente absurdo, ¿no? Va a crecer el problema muy rápido con respecto al tamaño de las ventanas de búsqueda. Y no solo eso, simplemente no es claro en cómo se definen los parámetros. Las matrices de demografía, con cualquier selección que yo haga de A, B, C, D, E, no van a ser matrices de demografía válidas. Entonces, pues debería yo buscar primero un espacio de matrices de demografía válidas y ahí sí, pues generar nuestra solución al problema. Entonces, no es claro cómo definir los parámetros, ventanas de búsqueda, así como lo estamos definiendo, pues no me van a dar matrices de demografía que me sirvan o que se adapten a mi problema. Así que, pues, ¿qué se puede hacer? Primero, es usar una búsqueda piramidal para limitar los valores o hacer un valor de grueso a fino, que tampoco es una solución muy buena, por lo menos para como planteamos el problema, pero para otros problemas de pronto definidos de una forma más simple, de pronto sí, no en ON8, sino en ON4, por ejemplo. Y es lo siguiente, yo ya sé que suponiendo ahí está, dos ventanas de búsqueda,
dimensiones nomás para nuestro primer caso, que solamente teníamos traslación en X y traslación en Y. Entonces supongámoslo así. Esta de búsqueda piramidal no es más que primero definamos una ventana de valores grandes, por ejemplo estos, y digamos que yo encontré el mínimo aquí, en este punto. Entonces, como encontré el mínimo en este punto, yo ahora defino una nueva ventana de búsqueda y defino unos nuevos valores de búsqueda sobre esa ventana y digamos que el punto mejor lo encontré acá. Entonces, con esos nuevos valores defino una nueva ventana de búsqueda donde cada vez las ventanas de búsqueda son más pequeñas y pues esto me acelera un montón porque ya no tengo que buscar con una resolución fina en todo mi espacio de búsqueda, sino en todo esto, sino simplemente busco con la resolución más fina en el espacio de búsqueda más pequeño al final. Esto es una búsqueda piramidal y tiene el problema de que no es muy buena encontrando eh, mínimos locales. Yo debo suponer que pues toda mi función va a ser una función convexa en la cual solamente tengo un mínimo global. Si yo tengo una función algo así como esto y yo debo encontrar un mínimo global, pues muy probablemente una búsqueda piramidal encuentre pues el mínimo local al cual le dé o le atine la primera ventana, la más gruesa. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que las ventanas gruesas eran algo así como estas, no lo voy a pintar lineal, digamos como estas de acá, entonces pues el mínimo que voy a encontrar es este porque la siguiente ventana la voy a partir en este intervalo. Ya no voy a encontrar esta porque mi búsqueda inicial no la incluyó. ¿Bien? Digamos que esta sube un poquito más y aquí ponemos la línea. Entonces, este menor a este, entonces pues estoy buscando acá y no acá. Entonces no la incluyó y este de aquí se me quedó sin encontrar. Ese es el problema de la búsqueda piramidal, ¿no? Cuando yo tengo funciones que son como esta, no convexas, que no tienen un solo mínimo global, pues ahora sí vamos a tener problemas. Siguiente es, por ejemplo, utilizar propiedades geométricas para limitar la búsqueda, suponiendo por ejemplo, el problema de panoramas rotacionales. Panorama rotacional es cuando ustedes toman su camarita del celular, por ejemplo, y les dice la cámara del celular, empiezo a rotar solamente en un ángulo, ¿no? Entonces ustedes toman una foto acá, después toman otra foto acá, después toman otra foto acá, después como otra foto acá, y va generando el panorama teniendo en cuenta que ustedes solamente rotaron en una dimensión. Máximo pueden llegar a subir o bajar un poquito su celular, pues por problemas de pulso, pero pues, solamente rotaron una dimensión. O digamos que solamente rotaron en dos dimensiones, ¿no? Porque pues, la rotación no es del todo perfecta. Si está la rotación que ustedes esperan, la rotación que ustedes obtienen es algo así como esto. Porque pues la persona tampoco es que tenga tan buen pulso. Entonces, supongamos que tenemos dos dimensiones, o sea, la cámara se me está rotando en este eje y está rotando también en este otro eje, ¿no? Se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si yo tengo este tipo de limitaciones, pues ya puedo simplificar mucho más el problema y la matriz de homografía se me vuelve algo así como esto, en el cual solamente involucro dos rotaciones y de pronto pues las dos traslaciones, ¿no? Entonces tendría yo 4 grados de libertad en vez de todos los grados de libertad que tenemos en el problema anterior, los 8 grados de libertad. Otra alternativa es utilizar un algoritmo de optimización mucho mejor, por ejemplo el descenso del gradiente o gradient descent en inglés. Eh, los que ya vieron o están viendo inteligencia artificial, pues saben que es este tal descenso del gradiente y es básicamente un algoritmo en el cual los pasos se hacen a partir pues del gradiente en el punto, ¿no? Si yo saco el punto, lo evalúo y después evalúo el gradiente en el punto, yo ya sé cuál es la dirección de, de mayor descenso sobre mi punto. Entonces, pues obviamente yo voy a descender ahí. Como tomo ese gradiente, lo multiplico por un alfa y con eso saco el punto nuevo. Después vuelvo a repetir lo mismo, saco el gradiente en el punto, tomo el gradiente, lo multiplico por algún alfa y saco un punto nuevo y así yo por lo menos estoy forzando la convergencia a un mínimo, donde ese mínimo vuelve a pasar lo mismo. En caso de que tenga una función no convexa, pues voy a hallar es un mínimo local y no un mínimo global. Pero bueno, por lo menos no tuve que doblar todos los puntos. La búsqueda era un poco más inteligente porque se hacía a partir del gradiente de la función. Esto es útil siempre y cuando pues pueda calcular el gradiente de la función. Si ya no lo puedo hacer, pues o se me dificulta mucho, pues vamos a tener problemas.
Sigue entonces eh, hasta utilizar un mejor algoritmo de optimización, minimizando, por ejemplo, la diferencia cuadrática o la diferencia absoluta. Bueno. Lo siguiente es hacer suposiciones fuertes, que es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro problema de flujo óptico. Suponer entonces que las imágenes ya están casi alineadas y el cambio es menor a tantos píxeles. Pues en lo que vamos a ver hoy, suponemos que el cambio es casi cero, o sea que el cambio es una derivada en X y el cambio es una derivada en Y. Pero pues lo bueno es que estos métodos se mantienen siempre y cuando el cambio sea pequeño, donde ese pequeño depende enteramente de la ventana de búsqueda del cálculo del gradiente. Pues eso lo vamos a ver más adelante y pues básicamente casi que no nos va a importar. Así que si las imágenes ya están casi alineadas, donde ese casi es la ventana de búsqueda en que nosotros definamos la búsqueda del gradiente, pues podemos también encontrar eh, una relación basada en lo que vamos a llamar un poquito más adelante flujo óptico. Bueno, esa búsqueda también se puede mejorar con pirámides, donde esas pirámides ya no son como las anteriores en las cuales yo definía ventanas de búsqueda grande y iba reduciendo y tenía que buscar en todo, sino yo primero sobre mi imagen, digamos que yo quiero emparejar este punto con este punto de la siguiente. Entonces primero yo defino una ventana de búsqueda para el cálculo de gradiente de manera más gruesa y ya cuando lo encuentre defino ventanas de búsqueda más pequeñas para el cálculo de gradiente de manera más fina. O aquí, por ejemplo, hago recorridos de a 3 píxeles y aquí ya hago recorridos cada píxel. Con eso, pues puedo trabajar sobre imágenes decimadas. Ya no estoy trabajando sobre mi imagen y haciendo una ventana, sino estoy trabajando sobre imágenes decimadas. También se llama cálculo sobre pirámides, pero en esencia es un poco diferente. Bueno, entonces continuemos. Eh, estas, este par de suposiciones son las suposiciones que nosotros vamos a trabajar en el problema de estimación de movimiento, en el problema de flujo óptico. Primero, que las imágenes ya están casi alineadas y segundo, que vamos a mejorar utilizando pirámides sobre las imágenes o utilizando una búsqueda piramidal que no es más que, pues en vez de hacer el recorrido cada píxel, hacer el recorrido cada n píxeles, o sea, en versiones decimadas de nuestras imágenes originales. Ese de aquí es el problema del flujo óptico. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos un par de imágenes inicial, esta imagen y esta imagen, nuestra imagen A y nuestra imagen B. Y noten ustedes que pues, el cubito rotó un poquito, el cubo tuvo algo de rotación, ¿no? Aquí atrás, este píxel que está aquí se rotó un poco hacia la izquierda y terminó acá, y este píxel que está aquí se rotó un poco hacia la derecha y pues terminó aquí en este punto. Entonces nosotros queremos hallar un mapa como este, en el cual podamos tener un gradiente que nos diga pues en dónde están los puntos de origen y a dónde terminan los puntos de destino. Entonces, por ejemplo, esta fechita involucra que este punto de la imagen A se rotó esta magnitud para llegar a la imagen B. Y por ejemplo acá, este punto de la imagen A se rotó una magnitud un poco más grande, pues porque está más cerca para llegar a la imagen B. Vamos a iniciar entonces, dice, se inicia estimando el movimiento de los píxeles independientes de la imagen A a la imagen B. Por lo tanto, se llama flujo óptico porque ha involucrado un T. Si yo tengo un cambio de píxeles con respecto al tiempo, pues yo voy a hallar a la larga una velocidad que va a tener pues obviamente una magnitud y una dirección, como toda velocidad. Solo que esa velocidad pues va a estar dada en píxeles sobre segundo o sobre la unidad de tiempo que nosotros estemos trabajando. Esta unidad de tiempo también va a estar cuantizada, así que usualmente es nt sub s, lo que en realidad estaría yo trabajando. Es píxeles sobre pues, nuestro muestreo en tiempo de un cuadro al siguiente. Esto en la práctica puede ser pues, un 30avo de segundo para 30 cuadros por segundo o así sucesivamente. Bueno. Eh, Vamos entonces a terminar, se termina con el movimiento estimado en el cuadro entero. Entonces, si yo ya tengo un algoritmo
que buscando píxel a píxel me dice qué tanto se movió. Por ejemplo, aquí el fondo no se movió nada, entonces no pongo nada. Y por ejemplo, aquí este primer plano o este punto se movió, digamos, a este de acá. Entonces, si yo estimo ese flujo óptico en toda la imagen, obtengo una imagen de flujo óptico general que es algo así como esta. Nótese que pues en realidad esta imagen de flujo óptico la estamos representando así con flechitas, pero en la práctica también es una imagen. En la práctica es una imagen donde a cada píxel le corresponde pues un valor de magnitud y un valor de dirección. O sea, técnicamente me tocaría tener dos imágenes para poder representarla. Una matriz de magnitudes y otra matriz de direcciones, donde esa matriz de direcciones pues también la tengo que partir en dos, porque yo tengo una dirección en X y una dirección en Y. Así que si ustedes ven, pues por eso la estamos representando aquí con flechitas. Pero el punto como tal es el origen de la flechita. Y la magnitud y la dirección, donde la dirección la damos en X y Y, pues son los valores asociados a ese píxel, ¿no? A ese píxel en la imagen A de origen. Solo que pues la forma más fácil de representarlo es con flechitas. Bueno, ¿por qué estimar movimiento es útil? Eso tiene un montón de usos. Primero, para hacer seguimiento en el comportamiento de objetos. Eh, Aquí ya inclusive tenemos unos cuantos proyectos en el cual vamos a determinar cómo se mueve un punto en el tiempo para sacar, por ejemplo, donde esto es tiempo y esto es, por ejemplo, eje X. Digamos acá, nuestro eje X, que tanto varió. Entonces, subió, bajó. Por ejemplo, cuando yo tengo una cámara supervisando un puente y pasa un camión muy pesado por encima, pues yo puedo llegar a sacar qué tanto afectó al puente. Si estoy viendo una zona del puente, qué tanto afectó al puente el paso del camión. Por ejemplo, si yo tengo una cámara que está supervisando a un bebé durmiendo, entonces ese bebé que está durmiendo, pues se le va a mover este es el bebé, digamos que está durmiendo, se le va a mover el pechito, entonces digamos que yo quiero saber si el niño está respirando o no, ¿no? Entonces yo puedo sacar una alerta cuando yo note que esa región que yo estimo que es el pecho del muchacho, pues se está moviendo, ¿no? Eh, Estabilización de cámara con limitantes, ya vamos a ver cuáles. Entonces, si yo tengo la imagen del cuadro A y yo tengo la imagen del cuadro B, y yo tengo un objeto que se debería mantener quieto, digamos aquí la persona, entonces yo puedo estimar cuál fue el movimiento de la persona de la imagen 1 a la imagen 2 y pues hallar entonces una rotación inversa que siempre me ponga la persona en el cuadro y el fondo pues lo vaya moviendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero relacionar esta imagen con esta, pues tendría que poner la imagen ahora acá. Dice con limitantes, pues porque el problema general de estabilización de movimiento no sabe qué hacer con estas regiones que quedan por fuera en la imagen, ¿no? Por eso ustedes algunas veces ven que la imagen estabilizada se recorta la mínima área, pues que mantiene el objeto y pues no se preocupa mucho por los bordes. O la fácil, que también lo ven ustedes, es que se toma un recorte más grande y ustedes simplemente van a ver cómo este recuadro empieza a bailar en el tiempo con respecto a la imagen grande, pero por lo menos el objeto del centro se encuentra estabilizado. Por lo tanto, esa limitante pues todavía no la tenemos, ¿no? ¿Cómo rellenar los objetos que no conozco porque la cámara se movió? O las secciones del cuadro que no conozco porque la cámara se movió. La alineación de imágenes también para hacer mosaicos es supremamente útil, hace parte o es parte base de los algoritmos de fotografía computacional nuevos en los cuales ustedes pueden hacer mosaicos, imágenes grandes a partir de imágenes más pequeñas reconstruyendo un ambiente 3D. Para reconstrucción 3D se utiliza mucho, vamos a ver a final de nuestra clase, un problema muy similar que es el problema de emparejamiento de imágenes estéreo. Y pues para efectos especiales, ¿no? No sé si vieron esta película en la cual el flujo óptico fue totalmente necesario para poder ponerlo a él en escena. Bueno, y en general, por ejemplo, para hacer estabilización de cámara, para hacer poner rostros falsos sobre rostros de algunas personas, por ejemplo, lo que hicieron con Gollum en El Señor de los Anillos, era buscar los puntos en la imagen de Andy Serkins y poner o superponer sobre esos puntos un modelo 3D y el modelo 3D era el que hablaba con las expresiones faciales de la persona, ¿no? Entonces,
Definitivamente esto sí que tiene aplicaciones en imágenes, un montón, y vamos a ver pues cómo se soluciona en la práctica. Ahora sí, vamos con el problema de flujo óptico como tal. Suponemos que tenemos dos imágenes, la imagen H y la imagen I. Esta es la imagen inicial A o del cuadro N, llamémoslo aquí del cuadro N, y esta es la imagen I del cuadro N más 1. Entonces aquí ya tenemos nuestra escala temporal. La estamos trabajando totalmente discreta. Ya si ustedes quieren saber cuánto equivale n, pues multipliquen n por el tiempo de muestreo TS y tenemos el equivalente a t. Pero por ahora trabajemos solamente con n. Entonces, dice la pregunta, ¿cómo estimar el movimiento del píxel en la imagen H, la imagen de n, a la imagen I, la imagen de n más 1? Las suposiciones clave que vamos a tomar es primero la radiancia, o sea, les recuerdo la radiancia en la práctica es qué tanto varía eh, la iluminación del píxel, donde esa iluminación pues para nuestra escala se da en RGB o para pues una escala en escala de grises se da en valor, ¿no? Esa se conoce como el brightness constancy, de pronto en español sería como qué tan constante se mantiene la iluminación. No podemos usar dos palabras en español para definirlo lastimosamente. Bueno, entonces esto lo que quiere decir es que un punto H se ve igual a él mismo en la imagen I. Un punto en esta imagen, por ejemplo, este punto que está aquí morado, se va a ver igual en esta imagen que está aquí a la derecha del instante n más 1. Y entonces, si nosotros hacemos eso, nosotros podemos asumir ciertas direcciones. Por ejemplo, si este punto antes lo veía acá, yo voy a buscar en toda mi imagen un punto que se vea exactamente igual, que también sea moradito, y se lo voy a asignar. Entonces ya podemos sacar magnitudes y direcciones si hacemos ese tipo de suposición. La otra suposición es pequeños cambios. Por ejemplo, este punto de acá, pues suponemos que es igual a este punto. Porque pues, asumir que todos los puntos de color son exactamente iguales en la imagen de destino, pues no es muy realista, que digamos. Entonces lo que vamos a asumir es pequeños cambios. O sea, que las ventanas de búsqueda que yo voy a tener sobre mi punto de origen a mi punto de destino van a ser pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Pues también depende del tamaño de la imagen. Mucho, perdón por darles este tipo de adjetivos, no me gusta utilizarlos, pero pues últimamente los hemos usado más de lo que me gustaría. Donde esté mucho depende del tamaño de la imagen, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con una imagen, por ejemplo, de menos de un megapíxel, digamos de 800 por 600, entonces tener ventanas de búsqueda de alrededor de 4 o 5 píxeles es viable. Pero si estamos trabajando con imágenes que vienen de la cámara de 6000 por 4000, imágenes enormes de cámaras de varios decenas de megapíxeles, entonces pues me toca aumentar las ventanas de búsqueda, no hay nada que hacer. Bueno, supongamos que tenemos solucionado esta parte. Entonces, yo tengo una ventana de búsqueda pequeña y sobre esa ventana de búsqueda, partiendo desde este centro, bueno, no me quedó muy centrado que digamos, vamos aquí, partiendo desde este centro, busco el centro en esta imagen y fijo mi ventana de búsqueda acá. Entonces, sobre esta, bueno, tampoco me quedó muy centrado, pero bueno, no vamos a ser tan puristas. Sobre esa nueva ventana de búsqueda, voy a empezar a buscar dónde encuentro un píxel igual y donde encuentre el píxel igual, ahí pondría entonces mi dirección y la distancia sería mi magnitud. Muy a grosso modo, teniendo en cuenta estas dos suposiciones, es el problema del flujo óptico. Entonces, ¿qué involucra? Involucra una imagen en el instante n, involucra una imagen en el instante n más 1, involucra que yo tengo una radiancia que se mantiene, eso no siempre es cierto, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía, por ejemplo, que en superficies pues no lambertianas esa radiancia eh, pues muy probablemente no se mantiene, pero en superficies lambertianas ya no tanto. Bueno, entonces, por ejemplo, que ustedes estén viendo un espejo. Entonces, si yo estoy viendo un espejo, pues el espejo, el color en el punto no va a depender del punto del espejo, va a depender de lo que esté reflejando. Si yo tengo un objeto muy brillante, pues va a pasar exactamente lo mismo. O por ejemplo, si yo tengo aquí una fuente de luz, esa fuente de luz va a crear reflexiones sobre el objeto y van a crear puntos blancos, si la fuente de luz es blanca, que no se van a mover, ¿no? Si yo tengo un objeto redondo y ese objeto redondo se está moviendo, pues
ya voy a tener esas reflexiones sobre el objeto redondo prácticamente en el mismo punto, así el objeto se esté moviendo. Entonces, son un par de restricciones fuertes. Si ustedes ven que casi no se cumplen en la práctica para muchas imágenes, pero lastimosamente no tenemos mucho que hacer al respecto. Por eso es tan común el uso de marcadores, marcadores que ya tengan estas dos suposiciones eh, pues, aseguradas, ¿no? Que la radiancia sea la misma, claro, porque yo estoy garantizando mi marcador y los pequeños cambios los puedo garantizar aumentando pues el T sub S, tomando tiempos de muestreo buenos, bueno, en realidad disminuyéndolo, poniendo T sub S pequeños o distancia entre un cuadro y el siguiente en tiempo muy corta, ¿no? Aquí ya también está involucrado una eco y sin embargo, pues no voy a entrar mucho al detalle. Sigamos. Vamos entonces a darle un poquito de matemática al respecto. Supongamos que partimos de un punto X y Y en la imagen que tomé en el instante N, en la imagen H, y ahora vamos a añadirle un desplazamiento. Vamos a suponer un desplazamiento U y V, donde U es un desplazamiento en X, nótese aquí, la nueva coordenada en X del punto que yo voy a suponer se encuentra en X más U y la nueva coordenada en Y se encuentra en Y más B. Entonces, partiendo del punto de origen que sería X, Y, en la imagen anterior, ojo, no en la imagen Y, en la imagen anterior, voy a empezar a buscar en la imagen nueva algún U y un V, pues que me cumpla lo siguiente. Si yo tengo en cuenta que la iluminación se mantiene constante o la radiancia en el punto se mantiene constante, pues yo puedo encontrar esta igualdad, que para mi punto, en la imagen H de X y Y, va a ser igual a la imagen Y de X más U y de Y más B. Esto se cumple siempre y cuando pues, la imagen no tenga ruido. Entonces ya ahí va a haber otro problema. En la práctica, en realidad, la solución es más un ruido R, donde ese ruido R pues, se distribuirá de alguna manera, ¿no? Pues, supongamos que no hay ruido, entonces obviemos esto. Lo siguiente es que voy a suponer pequeño, una pequeña señal, o con su equivalente en, para no electrónicos en imágenes. Y como estamos trabajando en pequeñas señales, yo creo que ya ustedes están viendo. Sí, claro, siempre que yo hago pequeña señal, en realidad lo que hago es una expansión en una serie de Taylor, usualmente de primer orden sobre el punto, y efectivamente vamos a hacer eso. Bueno, entonces vamos a trabajar el caso de pequeña señal, donde U y B son, pues entre comillas, menos de un píxel o máximo un píxel de cambio para poder pues, trabajar nuestra derivada bien. Y entonces nuestra expresión se nos convierte en esto. Este I de X más U y de Y más B se convierte en I de X y Y, o sea, en el valor de este punto, más la derivada pues, en el espacio o evaluada en SU y la derivada evaluada en SB. Entonces, tomamos este punto y tomamos cuál sería la derivada en esta dirección, la derivada en esta dirección y la evaluamos en los puntos siguientes. O sea, estamos diciendo que la imagen, ahí está, evaluada en este punto, va a ser igual a la expansión en esta serie de Taylor de la imagen evaluada en este punto más la derivada evaluada en el punto U y la derivada evaluada en ese punto B, más otro pocotón de términos de orden más alto. Si yo quiero hacer pues una igualdad, en realidad me tocaría tomar la segunda derivada, la tercera derivada y así sucesivamente y evaluarlas cada vez en los puntos para obtener pues una mejor aproximación. Pero pues somos ingenieros y así que en la práctica pues vamos a tomar solamente la primera derivada, ¿no? Vamos a hacer una aproximación. Esto se cumple siempre y cuando pues los cambios no sean muy grandes y yo pueda, por lo menos en ese punto, asimilar o acercar la derivada a una aproximación de primer orden en la vecindad, ¿no? Entonces, bueno, eh, supongamos que sí se cumple y lo puedo llegar a hacer. Entonces, trabajemos solamente con la aproximación de Taylor de primer orden, tomando el primer coeficiente como la imagen evaluada en el punto y los siguientes dos como la derivada en X y la derivada en Y evaluada en los respectivos U y B. Bueno, vamos a hacer una pequeña
una pequeña simplificación en notación. Supongamos que esas derivadas las vamos a tomar como I sub X, simplemente para que esta expresión nos quede más corta, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Primero, partimos de nuestra ecuación original. Nosotros estamos igualando el punto de n con el punto en n más 1, en x más u y en y más b, ¿no? Esta parte que está acá, nosotros la aproximamos a partir pues, de su expansión en Taylor de primer orden, que sería el punto en xy más la derivada evaluada en 1 más la derivada evaluada en b. Nótense aquí, de aquí a aquí, estamos notando la derivada como I sub x. Entonces esta es la derivada con respecto a x y esta es la derivada con respecto a y. Vamos a unir estos dos términos. Esta es la imagen, les repito, voy a revolverme. Esta es la imagen en n más 1 y esta es la imagen en n. Entonces aquí, esta de aquí sería la simple resta entre las dos imágenes, la resta píxel a píxel, obviamente. Entonces por aquí tenemos la resta píxel a píxel y por aquí tenemos las dos derivadas de la imagen, otra vez volvemos, de la imagen n más 1 en x y y evaluada en u y en b. Bueno, a esta resta, si se acuerdan ustedes, yo les decía, este filtro y de n es igual a x de n menos x de n menos 1. Este filtro aquí es un filtro derivador y es básicamente lo mismo que tenemos acá. X de n, bueno, esta la llamamos x de n más 1 y esta x de n, da lo mismo x de n y x de n menos 1. Esta de aquí es la derivada temporal de cada uno de los píxeles de la imagen. O sea, si tengo la imagen en el instante n y tengo la imagen en el instante n menos 1, si a esta imagen le resto esta imagen, obtengo la derivada temporal píxel a píxel. Así que esta que tenemos aquí no es nada más ni nada menos que la derivada temporal de las imágenes, o sea, di de t. Es esta. Si no se acuerdan, acuérdense que este filtrico IR que tenemos aquí no es más que la derivada temporal o la aproximación de la derivada temporal, pues para n igual a 1, o la aproximación de nuestro dx de n. Este aquí sería el y de n. Bueno, entonces ya quedamos. Esta de acá es la derivada temporal, por eso la llamamos i de t o de i de t. Y esta que está acá, si ustedes ven, no es más que la derivada espacial de i. Les repito, en nuestra imagen original. Entonces, voy a borrar esto. Tenemos un cambio en tiempo. Pasamos de la imagen h, para conservar la notación, digamos que esta es la imagen anterior, n-1, a la imagen i. Esta es la imagen n, lo que pasó antes y lo que pasa ahora. Y vamos a calcular es en lo que está pasando ahora. Este es nuestro instante de tiempo actual, la imagen que nosotros capturamos en el instante de tiempo actual. Y esta es la imagen que capturamos y que guardamos en el instante de tiempo anterior. Entonces, nos dice la expresión que tenemos acá que 0 es aproximadamente igual a la derivada temporal, o sea, a la resta de esta imagen menos esta imagen, de i menos h, que es esta, de i menos h, más la derivada espacial en i, o sea, tomamos el punto y calculemos la derivada espacial. Ustedes ya saben cómo hacerlo, simplemente tomamos i y le calculamos el sobre ahí o el private ahí, utilizamos alguna aproximación de la derivada de esta. Vean ustedes que esta expresión es bastante chévere porque nos está relacionando, miremosla acá, nos está diciendo que 0 es aproximadamente igual a la derivada temporal más la derivada espacial, la derivada temporal en i, más la derivada espacial en i evaluada en estos u y b's, ¿no? Si decimos que en el límite, como u y b tiende a 0, como este u y b es pequeñito, tenemos una equivalencia. Entonces, este par de ecuaciones que tenemos aquí se conocen como las ecuaciones de flujo óptico y son bastante importantes a la hora de resolver nuestro problema. ¿Por qué? La derivada temporal la tenemos porque tenemos la imagen anterior y tenemos la imagen siguiente. La derivada espacial la tenemos pues porque tenemos la imagen
la imagen actual, la imagen anterior, la imagen actual, hallo la derivada temporal, con la imagen actual hallo la derivada espacial y la evalúo en un X y un Y. Si ustedes ven esto de aquí en la práctica, ¿qué es? Tengo la imagen Y, le saco el gradiente a la imagen Y, que es este, que puse al revés, perdón. Tengo la imagen y a esta imagen Y le saco el gradiente de la imagen Y, que es otra imagen. Ustedes ya saben cómo sacarlo. A esta le saco el sobel, por ejemplo. Y ahora, sobre el punto, lo evalúo en un punto más allá o en un punto más allá. Lo único que me falta por hallar, entonces, es este delta x de t, o sea, decir, en dónde tengo que evaluar para que sea igual y en dónde tengo que evaluar para que sea igual. Si ustedes ven, vuelvo a repetir, la resta la conozco, el gradiente lo conozco, lo único que tengo que evaluar ahora es hallar este valor, digamos que tengo que bajar un píxel y tengo que bajar 2 píxeles hacia la derecha, o sea, esto me daría, en X me daría 2 y en Y me daría 1. Yo evalúo esto para que esto me dé 0. Si ustedes ven, tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuánto tengo que desplazarme en X y cuánto tengo que desplazarme en Y sobre la evaluación de la derivada para que efectivamente esto me dé 0? Y bien, entonces, ¿qué estoy calculando yo? Estoy calculando, es de x de t, por lo tanto estoy calculando la velocidad. Otra forma de decirlo es el, ahí está, el gradiente espacial por la velocidad va a ser igual a menos el gradiente temporal. Esta es la ecuación de flujo óptico que yo debo calcular. Sigamos. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Ya les comenté, tengo dos incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo solamente una. Y ahí está el problema del flujo óptico y viene en lo siguiente. Tengo dos incógnitas, una ecuación, por lo tanto eso significa que va a tener un problema mal planteado y eso significa que va a ser un problema que lo tengo que resolver solamente con restricciones. Las restricciones son las siguientes. El componente del flujo en la dirección del gradiente espacial sí está determinado. Este es el gradiente espacial. El componente del flujo en la dirección de este gradiente sí está determinado, pero el componente del flujo paralelo a la dirección del gradiente espacial lastimosamente no está determinado. Este problema, voy a mostrárselo acá, se explica con la ilusión del barbero. Entonces, ya les muestro, voy a poner mi flechita. Barber Pole Illusion. Mirándolo de otra forma, la ilusión del barbero, yo creo que todos han visto una barbería que ponen esto en la entrada. La razón, la verdad, no la conozco, pero es una forma como bonita de anunciar de que ahí hay una barbería. Ponen este tubito, ¿no? Este tubito, una forma difícil de implementarlo es poner aquí un portal, poner aquí otro portal, no sé si han jugado Portal 2, y poner un tubo que entre por un lado y salga por el otro, ¿no? Pero pues en la práctica no se hace así, en la práctica, inclusive aquí les tengo un video bastante chévere que explica cómo se hacen eh, estos tubos. Simón y Juan, ambos Dejemos que termine la propaganda mientras les pongo acá esto. Entonces, hay una forma de fabricación muy fácil de esto y es, uno pone un tubo, ese tubo lo pinto con franjas rojas y azules y definitivamente ese tubo no se está moviendo hacia arriba en dos portales. Este tubo de acá está girando, ¿no? El efecto es bastante simple. Ahí está. Ese tubo simplemente está girando, pues, pero da la ilusión de que se está moviendo por el hecho matemático de lo que les acabo de decir. El componente de flujo en la dirección del gradiente espacial sí está determinado, ahí está, pero el componente de flujo paralelo a la dirección del gradiente no está determinado. O sea, el componente de flujo paralelo, si volvemos otra vez a nuestra presentación, aquí, en esta dirección y en esta dirección, tengo mis dos gradientes. En esta dirección está determinado, pero en esta no. ¿Sí? Aquí tenemos. Yo voy a asumir o voy a creer, o mi cerebro puede llegar a creer, cuando solamente tengo una pequeña parte de mi problema, que la dirección de movimiento es esta y no es esta, no es la dirección paralela al gradiente. Eso me crea la ilusión de barbero como tal. Entonces, miremoslo de otra manera como el problema de la apertura. Tenemos aquí dos flechitas, dos objetos. Este objeto se está moviendo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la dirección del movimiento, si esta es la inicial, esta es la final, pues es
es más bien simple, ¿no? Yo estoy diciendo cómo esto se está moviendo hacia allá. Entonces ahí llegó y se está moviendo, ¿no? Pero nótense que yo lo tuve que poner en este punto de esquina y en este punto de esquina. Ahí ya puedo calcular la dirección de ese gradiente, pues porque me basé en esa esquina. El problema de la apertura dice lo siguiente: ¿qué pasa si yo solamente estoy viendo una pequeña parte del problema? Si yo estoy viendo una pequeña parte del problema, a pesar de que las dos imágenes son las mismas, aquí la dirección del gradiente estimado por mí es esta, porque no conozco la dirección del gradiente paralelo, o sea, no conozco esta dirección, ¿no? Solamente pude hallar, de mi problema anterior, solamente pude hallar una de las dos componentes. Yo sé que se estaba moviendo, pero pues conozco una de las dos direcciones, no la dirección paralela a la que yo debo resolver. Bueno, entonces básicamente eso se resume a lo siguiente: si yo quiero hallar, ahí está, si yo quiero hallar gradientes y direcciones del gradiente para poder calcular las dos direcciones, entonces debo resolverlo utilizando esquinas. Aquí hay una esquina, aquí hay una esquina, tengo gradientes en X, tengo gradientes en Y, ¿sí? Por lo tanto, pues puedo estimar los dos gradientes, por lo tanto puedo estimar el movimiento. Dicho de otra manera, puedo hallar una ecuación parecida para el gradiente en X, una ecuación parecida para el gradiente en Y. Si solamente tengo uno de los dos gradientes o cambio en uno de los dos gradientes, por ejemplo acá, solamente puedo estimar una de las dos direcciones. Y pues voy a tener un problema como el problema, ahí está, como el problema del valvero, ¿no? El video que les mostré anteriormente, ya les muestro aquí. Este. Ahí está. Entonces voy a tener acá que, como mi cerebro no puede interpretar bien lo que está pasando, pues obviamente ustedes ya saben que esto está girando, la solución más fácil es suponer que se está moviendo hacia arriba, ¿no? Lo mismo aquí. Yo estoy asumiendo que, como estoy viendo solamente una pequeña parte, una pequeña apertura sobre mi problema general, pues esto se está moviendo hacia abajo cuando en realidad puede estar realizando otro tipo de movimiento. Esta ilusión es bastante conocida, es una ilusión óptica que tiene su explicación a partir de la ecuación de flujo óptico. Bueno, entonces, no siendo más, terminamos nuestra parte teórica de la parte de hoy. Hasta acá cubre el curso básico de imágenes que vemos nosotros. Vamos a utilizar varias implementaciones de flujo óptico. Una implementación de flujo óptico denso, donde están las dos diferencias grandes entre las dos vertientes de flujo óptico. Flujo óptico denso busca explicar el flujo óptico de toda una imagen en toda una imagen. Entonces vamos a tomar toda la imagen y vamos a calcular ese mapa de gradientes para mirar qué tanto fue la magnitud de desplazamiento en cada píxel y la dirección de desplazamiento en cada píxel. Con esto vamos a generar un campo de flechitas. Este es el problema denso. Y vamos a trabajar flujo óptico discreto, en el cual solamente tomamos unos cuantos puntitos sobre la imagen y vamos a hallar entonces dónde se encuentran los equivalentes de esos puntitos en la imagen. Esto de aquí se conoce como flujo óptico discreto o puntual, también lo conocen a veces. Repito, denso, de toda la imagen, discreto, solamente puntitos. Entonces vamos a ver este par de ejemplos en código, ya se los tengo preparados. Y si ustedes quieren, pues, avanzar un poco más en cómo se hacen estos algoritmos, ya pueden por su cuenta continuar con esta presentación, ¿no? Continuar con esta presentación para más detalles sobre la implementación y cómo se soluciona el problema para obtener más ecuaciones, que es básicamente cómo vamos a añadir pirámides de búsqueda para el problema de flujo óptico denso y regiones de búsqueda para el problema, perdón, pirámides de búsqueda para el problema de flujo óptico discreto y regiones de búsqueda para el problema de flujo óptico denso. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la continuación de nuestro curso práctica.